Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Se están uniendo los demás compañeros ahora. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Marcel, José, Buenas, ¿cómo te va? aquí muy bien, por allí. Por aquí todo muy bien. Ese. Todo bien, por suerte. La otra vez fue un tanto abrupta y testimonial mi participación porque tuve unos inconvenientes, pero hoy estoy 100% disponible. Así que espero disfrutar la clase tanto como ustedes sé que disfrutaron la anterior. Bueno, sí, lamentablemente se cortó ahí la grabación. Habíamos tomado todas las sesiones y no teníamos más tiempo, pero pienso que los conceptos aplicables en ese caso que estábamos tratando, no me acuerdo si era la Madiz de Gaula o el Rabinal Achí, eh, pueden ser traspolables a la épica de Shango, por ejemplo. El rabinal. Era el Rabinal. Vamos a ver ahora, vamos a centrarnos en Shango, porque no va a haber tiempo para los dos, pero luego yo les voy a subir un material complementario y les voy a explicar cómo seguimos con el curso para tener justamente otras oportunidades de participar eh, y sobre todo intercambiar construyendo en función de lo que son los objetivos de este curso, que es encontrar puntos de contacto entre distintas expresiones del pensamiento, la cultura, y sobre todo en relación con la construcción de nuestra identidad, pasado, presente y futuro. Bueno, tenemos a unos cuantos compañeros ya unidos a la videoconferencia y de pronto, como para estar dentro del horario, arrancar dentro del horario, podemos empezar. Si se corta el Zoom, ustedes saben que hay un siguiente enlace que está en la plataforma. Ahora yo lo puse arriba, porque había quedado muy abajo, de pronto ya no se veía. Las últimas noticias, la última noticia contiene los enlaces y las claves para entrar al Zoom. Así que si se corta esta hora de sesión, ustedes entran en la siguiente, perdón, entran en la siguiente y después a su vez en la siguiente para continuar la conversación, ¿verdad? Que no se nos corte. Espero que si se corta todos puedan entrar. Bueno, vamos a compartir un poco pantalla para, para hacer una presentación. Y vamos a una carpeta que está muy vinculada con un video que se encuentra subido a la plataforma, pero del cual voy a hablar bastante rápidamente porque justamente el video ya se subió. Así que simplemente para tomar algunos aspectos. Bueno, en primer lugar que tenemos una civilización de caballeros con conocimiento de la domesticación del caballo, el dominio del bronce, el dominio del hierro, contacto con otras civilizaciones. Es una civilización de la Edad Media y también del Renacimiento. Nos estamos refiriendo a los yorubas. Dentro de lo que es el pensamiento, la literatura, la épica yoruba, el módulo 3 se llama la épica de Ogún y de Shango, y vamos a concentrarnos en lo que es Shango. Tenemos ahí uno de los típicos bronces yorubas, que representa un rey, además tiene una corona. Algunas consideraciones en torno al mito, porque en el caso de la cultura yoruba,
es muy importante todo lo que se relaciona con la revelación del misterio, y en el misterio la parte de relato tiene que ver, es lo que llamamos mito, y la parte práctica es el rito. Pero sobre el concepto de mito, toda una discusión y además una historia en la cual alrededor del siglo V a.C. se problematiza el mito como relato. Es interesantísimo porque Sócrates, Platón, Aristóteles lo investigan, ven distintos tipos de mito, por momentos lo consideran las antípodas del logos, por momentos como apoyo del logos, y luego hay una evolución que nos lleva a lo que hoy en día es en la discusión ideológica, la idea de mito como el discurso mentiroso del otro. Hasta que nuevamente se recupera el mito, por ejemplo, con las parábolas de Cristo, de Jesús. No se conoce el origen del término mito, pero hay algunas teorías sobre que podría tener una raíz indoeuropea, y que esa raíz indoeuropea podría ser el sonido que se produce cuando uno intenta hablar con los labios cerrados, que es un sonido M, y que lo tendríamos en palabras como mudo, murmurar o musitar, o palabras como un misterio y místico. Lo que tienen en común esos términos es una idea de revelación desde el interior, que puede ser inefable, o sea, puede no poder expresarse con palabras, o puede ser la misma palabra, pero en ese caso manifestada de una manera misteriosa, extraña, poética también. 3 tipos de misterios, de los cuales en África son muy importantes los dionisíacos, lo que tiene que ver con el éxtasis, el salir de uno para que entre el orishá. Pero en otras culturas pueden ser más interesantes los mitos eleusinos, en el caso de América, de renovación de la vegetación, o los órficos, que son los que dan origen al cristianismo, la preocupación por el conocimiento del más allá y de cómo salvar el alma. Y como decíamos en la revelación de un misterio, el mito es la parte declarativa, toma la forma de un relato, el rito es la parte práctica, que incorpora a las demás, o a las artes en general. Por eso las musas son fuerzas inspiradoras, el canto, la música, la danza, el teatro, la pantomima. Ahí estamos viendo una estatuilla que es indoamericana, pero que tiene un gesto muy parecido a otra que vamos a mirar, las manos en actitud como de pantomima o de danza, imitando el movimiento de las hojas del maíz, los párpados cerrados, tal vez indicando que hay algo que está oculto, la boca entreabierta, tal vez indicando que hay algo que es inefable, y las ideas, la mano hacia el inframundo, la otra mano hacia arriba, indicando las ideas también de muerte y resurrección. Algo parecido tenemos en esta estatuilla de Yoruba, que lamentablemente fue mutilada, pero queda bastante claro que hay un movimiento de los brazos que acompaña un movimiento interior. Bueno, Aristóteles es el primero en plantear que los misterios podrían ser una forma ancestral de conocimiento perdido, se dedicó a estudiar los mitos. En el caso de África, entonces, la revelación de los misterios es muy importante, se vincula con la iniciación de los niños o adolescentes en el bosque, donde se les revela a través del mito, como un recitado, y está vinculado con el uso de máscaras. Las máscaras se supone que hacen posible que alguien se incorpore en uno, o que uno adopte el rol o el personaje o la personalidad de otro. De ahí un poco el origen del teatro, o el origen de expresiones como meterse en la piel del otro o en los zapatos del otro. Del libro de Javier Tapia, Mitos de los Yorubas, tomé este fragmento que es, por ejemplo,
un cántico de revelación de Olodumare, que es el Ser Supremo. Entonces, Olodumare es el Ser Supremo, pero también es el Señor del Destino. Forma parte de la angustia de la humanidad, bueno, cuál es nuestro destino colectivo y cuál es nuestro destino individual. Cada uno cuando nace, según los yorubas, tiene su destino y por lo tanto tiene su rito y tiene su camino. Y en este cántico se dice, bueno, es un fragmento nada más, Olodumare es el Ser Supremo de absolutamente todo, Olodumare es el Señor de todo lo existente, Olodumare es el Señor del ayer, del ahora, del mañana, Olodumare creó todo lo que existió, lo que existirá, es el Señor de lo oculto y de nuestro destino, no conoce ni escucha al hombre, pero resulta, ¿no?, que después Olodumare tiene como otro aspecto que es Olofin, que es su esencia en Orishá, que se ocupa del palacio y escucha los secretos de la humanidad, y Olorun, que es su esencia Orishá, que se encarga de los asuntos abiertos de la humanidad. Son algo así como dos grandes santos que interceden ante Dios. Vemos aquí que hay elementos que pueden servir de engarce con la religión católica, porque después sabemos que vamos a tener un sincretismo. Un rito vudú en África, y además de esos cantos iniciáticos tenemos en África una literatura épica. Se trata de epopeyas que pueden ser de distinto tipo, algunas con énfasis en lo mitológico, otras con énfasis en lo heroico, los personajes heroicos, a esas se las llama homéricas, y después están las que son de tipo medieval, con componentes históricos hasta cierto punto comprobables, como es el caso de la epopeya de Sunyata Keita de Malí, que es del año 1250, del siglo XIII. Esas epopeyas tienen una estructura donde aparece primero una genealogía, bastante confiable, porque fue mantenida en la memoria de los griots a través de la tradición oral, pero con una memoria muy clara, una memoria poderosa, que logró retener información sobre las genealogías de las principales familias, en el caso de Malí. Luego en estos relatos heroicos aparece la biografía del príncipe. Esa ya está rodeada de circunstancias extraordinarias, esto se podría comparar con el Amadís de Gaula perfectamente, y luego las aventuras que ocurren en un universo maravilloso, en este caso con un grado de maravilloso mayor, porque aquí no importa la diferencia entre estar soñando, estar despierto, estar en un mundo de ficción, estar en un mundo de realidad. Y finalmente su triunfo. Bueno, simplemente para disfrutarlo, acá hay un fragmento de la epopeya de Sunyata Keita. El reino de Malí aparece en el Mapamundi, que fue elaborado en Mallorca en el año 1375 por los cartógrafos de la familia Cresque, que eran entonces parte del mundo ibérico. Y en ese mapa que se llama Atlas Catalán, se visualiza en el norte de África, especialmente destacado el reino de Malí, del cual estamos hablando. En el año 1375 aparece en ese mapa entonces un rey con una corona dorada, sosteniendo en la mano una moneda de oro, y una figura que no está destacada en ningún otro lugar ni región. El mapa está centrado en ese rey de Malí. Además, se lo vincula con una tradición de navegación hacia el oeste, que habría mandado una expedición, de la cual regresaron muy pocos, al rey no les creyó, y entonces luego fue él en esa empresa y nunca volvió. Es decir, el que sería el antecesor de Mansa Musa II, que es el que aparece en el mapa. Ahí tenemos el Atlas Catalán, se ve cómo se destaca el reino de Malí, cómo se destaca el soberano de Malí, los comerciantes árabes y las naves ibéricas, ya
frente a las costas de África con un buen conocimiento de las Islas Canarias y las Islas Azores. Bueno, aquí está el relato épico de ese viaje al océano occidental. Primera empresa, se pierde una parte de la flota, regresan, le informan al rey quiere continuar con el emprendimiento, va él mismo, y se ahogan todos, nunca más vuelven. Este es un relato que los griots siguen contando generación tras generación, a través de la memoria oral en Malí. Bueno, la ubicación de los pueblos de lengua y tronco nigero-congolés se los clasifica en los del norte y los del sur, los nigero-congoleses A y los nigero-congoleses B, que son los bantú, que tenemos ahí color amarillo. En el caso de los yorubas, los tenemos en el límite entre lo que son los bantú y los que no son bantú, y más vinculados los que no son bantú con el África del Norte y del Este. El tronco nigero-congolés, en el cual se destacan las lenguas bantúes, se forma hace miles de años en el centro de África, después empieza a diversificarse. Los yorubas son un pueblo que se forma a partir de la influencia de muchos otros pueblos. Tiene mucho de lo que estamos mirando en el este de África como tronco amárico, tiene mucho de lo que puede ser, ahí está pintado en amarillo, los nilos saharianos, con influencia importante de Sudán. Tiene mucho de lo que estamos viendo del norte de África, de ese reino de Malí, también Songhai, y está además entre los pueblos típicamente bantúes, como puede ser los del reino del Congo, y además está ubicado en la zona de Guinea Ecuatorial, junto con otro tronco importante como son los Igbo. Ahí tenemos el recorrido del río Níger, que nace en Sierra Leona, desemboca en el Golfo de Guinea, y es el entorno de los pueblos yorubas y otros que no son yorubas. La influencia yoruba la tenemos en Nigeria, en Níger, en Benin, en Togo, en Dahomey, e incluso en Camerún. Y vamos a ver que lo podemos tener en un área mucho más extensa, justamente por lo que son los contactos de los yorubas con el resto de África, las influencias a partir de las cuales se elabora la cultura yoruba como síntesis, y también las conquistas de los yorubas en África. En ese caso, la influencia yoruba la tenemos en regiones más alejadas, como puede ser Senegal, Sudán o el Congo. Esta es la zona yoruba típica, es decir, lo que es Nigeria y Benin, la zona ubicada al oeste del río Níger, y concretamente la parte norte del Golfo de Guinea. Principales eventos históricos yorubas. Bueno, en el año 850 después de Cristo se funda el principal centro yoruba, que es Ile Ife. Todos los mitos yorubas empiezan hablando de Ile Ife. Es un centro sagrado, un ónfalo del mundo. Es donde reinan las primeras dinastías, las que tienen el título de Oni. En ese momento entonces los yorubas se forman como una síntesis cultural de varias influencias, y luego en el año 1350 se funda el centro rival, que es Oyo. El rey de Oyo recibe el título de Alafin, y del reino de Oyo que proviene la epopeya de Shango. Luego los adversarios de Oyo son los fulanis, y en el año 1486 un hecho a destacar es la llegada de los portugueses al reino de Benin, un reino yoruba. Y en 1830, a través de una alianza de los fulani con los británicos, la destrucción del reino de Oyo. Ahí tenemos las navegaciones portuguesas por las costas de África y la llegada de los portugueses a Benin, después de haberse establecido en Elmina en 1482, que se transforma en un centro muy importante
del comercio con África y donde comienza el tráfico de esclavos. Mapa de Hondius el año 1625 muestra claramente dónde se sitúa el río Níger, ahí dice Níger, Fluvius, el reino de Karagoli, y están señalados el reino Mandinga, es decir, el reino de Malí. Luego, el territorio de los caracoles, le ponen ahí, Meli es Malí, Guinea, más al sur, y está claramente señalizado el reino de Benin y la isla de Fernando Po, y otras islas, como puede ser la isla de Santo Tomé, que eran lugares donde necesariamente se asentaban los portugueses para sus viajes por África. Los cánticos a Shango incluyen la pantomima, ese movimiento que decíamos que acompaña la inspiración en la revelación del misterio. La pantomima es un lenguaje a través de gestos, y esos gestos van indicando las características de Shango. Bueno, la leyenda de Shango es un poema que tiene base histórica y que dataría del año 1500, entonces en la misma fecha que se está elaborando, está editando ya el Amadís de Gaula, o está tomando forma el Rabín Alachí, también está tomando forma la leyenda de Shango, como el hijo de Obatala y de Odula, que lidera a los generales de Ibadan, y que se transforma en príncipe del reino de Oyo, o sea, es un alafin. Aquí también interpolé una definición de lo que es un héroe entre los yorubas. Tendríamos, en lugar del concepto de héroe, tendríamos la idea de orishá. El orishá es un ancestro venerable, familiar o comunitario, pero tiene que estar muerto para ser tal orishá, por tanto tiene que ser un egungun. Y otro aspecto importante es que los yorubas no necesitan, digamos, viajar al más allá ni morirse para tomar contacto con sus ancestros muertos, sino que los incorporan a través del trance, o incluso reciben mensajes de ellos en sueños. Pero las ceremonias vudú y las ceremonias yorubas tienen la finalidad de incorporar a los Shango, a los ancestros venerables, para que les indiquen el camino cuando lo han perdido. Ahí tenemos el área del reino de Oyo y las conquistas del Alafin, o sea, el rey Shango. Una expansión que llegó hasta Mauritania por un lado, por el norte, y hasta Gabón por el sur. Tenemos unas cuantas obras maestras en bronce yorubas representando a reyes, lo que se llama el arte regio yoruba, y uno de esos bronces yoruba es este. La tradición indica que Shango era un rey que tomaba medidas draconianas, que castigaba severamente a sus adversarios. Y también indica que muchos conspiraban contra él, que había multitud de caudillos, de disidentes, que conspiraban en su contra para derrocarlos. Es una idea central de la leyenda de Shango. Y luego hay otro aspecto central de la leyenda de Shango, que es que eso lo resolvió a través de las armas de fuego. Y sabemos que por 1486 estaban tomando en contacto con los portugueses. Bueno, tiene que ver eso con el tema de que a través de las armas de fuego logran imponerse sobre sus adversarios, Shango y sus herederos. Y como castigo draconiano, uno era vender como esclavo a los enemigos, a los portugueses. Ahí en el mapa estamos viendo la zona de influencia cultural en África, nigero-congolesa, y su transposición al continente americano, donde las vemos juntas, tanto en Norteamérica como en América del Sur y en las Antillas. Ahí está planteada junta la influencia nigero-congolesa A y la nigero-congolesa B, que habíamos señalado como diferentes.
Ahí estamos viendo las principales rutas de la trata en cada siglo. Por supuesto que las guerras entre yorubas dentro del reino de Oyo, fuera del reino de Oyo, aportan una mínima parte de lo que es todo el tráfico de esclavos. Es decir, una cosa son los esclavos que se venden a los portugueses entre los años 1400 y 1600, o incluso entre 1600 y 1700, el reino de Oyo fue independiente hasta 1830, ahí vemos corrientes de trata de esclavos representadas como con un volumen menor. También vemos las corrientes de trata de esclavos hacia el norte de África y Arabia, y luego ya cuando la esclavitud es una industria entre los años 1700 y 1800, y en Brasil se mantiene y aumenta la producción en base a mano de obra esclava, vemos cómo ese tráfico ya se dirige hacia zonas del sur de África. Pasamos desde lo que es Senegambia a lo que es África Central y Occidental. Las rutas de los esclavos yorubas entonces son una parte de esas rutas, no todos esos son yorubas, y ahí lo que hice fue señalizar en rojo las rutas de los yorubas, perdón, concretamente las rutas de la primera etapa, que son las que van hacia el Caribe, y luego las más recientes, que están pintadas en azul, que son las que van hacia el Río de la Plata, y desde el Río de la Plata hacia Perú, como resultado de la Guerra del Asiento, por la cual los ingleses obtienen el privilegio, entre comillas, de poder establecer asientos de negros en América del Sur. Las otras entonces son más antiguas y se dirigen hacia las Antillas. Bueno, y ahí una placa de bronce yoruba de las que en una expedición de castigo los británicos desmontaron y llevaron para el Museo Británico, que representa un guerrero yoruba con sus atributos, y entre otros tiene un animal en la mano que parece ser, podría ser un carnero, que es uno de los animales que se sacrifican a Shango. Bueno, es una primera presentación como para tener un marco general, y podemos ya iniciar un intercambio de ideas antes de seguir concretamente con el poema de Shango. Lo que vamos a hacer es, en esta presentación vamos a trabajar todo lo que es la personalidad de Shango como conquistador, y cómo se transpone en el caso de América, donde también tenemos, por un lado, conquistadores negros ignorados por la historia, pero por otro lado en América tenemos un sincretismo. ¿Y por qué se hace ese sincretismo? Es decir, ¿qué elementos aparecen en la leyenda de Shango que me hacen posible, por ejemplo, identificar a Shango con Santa Bárbara? Porque uno podría pensar no tiene nada que ver. Sin embargo, cuando voy al texto épico de Shango, eso es muy interesante. Y con su hermano gemelo, porque en esa leyenda Shango tiene un hermano gemelo, que es identificado con San Cristóbal. Entonces, ¿qué elementos hay en común entre la dinastía Shango y Santa Bárbara y San Cristóbal? ¿No? Ese es otro aspecto que vamos a tener en cuenta. O sea, el negro en América como conquistador, y los símbolos relacionados con Shango y su sincretismo en América. Y en el siguiente material, perdón, eso va a ser en el siguiente material, esto es una presentación. En otro material vamos a ver el caso de Ogún, y cómo Ogún se vincula con el mundo del trabajo, y ahí podríamos relacionarlo con las rebeliones de esclavos, porque Ogún es el herrero, Ogún es el que hace todo tipo de trabajo que tiene que ver con cortar, por ejemplo, la madera, también es leñador, o cualquier trabajo que se vincule con todo lo que sea punzar, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver con Ogún.
Acá me pregunta si me estoy quedando sin tiempo, le digo que sí, que me lo extienda 10 minutos. Y ese material yo lo voy a elaborar y se lo voy a dejar aparte. Pero con este encuadre pienso que tanto la leyenda de Shango, que vamos a ver a continuación, como la de Ogún, quedan más claras, se pueden entender mejor. Pero antes algunos, en estos 10 minutos, algún comentario que podemos retomar ya en la segunda hora. ¿Qué les parece? A mí me gustaría hacer un comentario, si les parece bien, Sí. con respecto al influjo africano Ujú. y en específico Yoruba en América, Ujú. desde la literatura, que creo que puede encontrarse, por ejemplo, en Alejo Carpentier, Ujú. escritor cubano, que publicó un libro llamado El reino de este mundo, situado en el contexto de emancipación haitiana, que fue la primera y hasta donde sé única revolución americana liderada por población negra, y ahí hay un personaje que se llama Macandal, Ujú. y este personaje Macandal, eh, si bien su etnia es controvertida, instruye a otros negros haitianos, bueno, es un poco anacrónico decir Haití, pero para que se entienda, con varios mitos africanos, entre los cuales menciona a los mitos que vamos a abordar hoy. Así que quería referir a que eh, esa reverberación de esta historia también llegó a una literatura tan preciosista y refinada como la de Carpentier, y Ujú. contribuyó a nutrir lo que él llama lo real maravilloso. Sí, cómo no. Y ahora en este momento estamos teniendo también una producción literaria en ese sentido, es decir, está saliendo también producción literaria relacionada con Shango, hispanoamericana. ¿Algún otro comentario de algo que les haya llamado la atención? Un compañero decía esta mañana también en literatura real maravillosa de América Latina, la preocupación o el protagonismo de los muertos, porque en el mundo yoruba yo no necesito ir aún más allá para comunicarme con, digo, no necesito morirme para encontrarme con los difuntos, sino que los difuntos los incorporo y están acá. Y él veía ese elemento también, la presencia de los muertos en la literatura real maravillosa de América Latina, y citaba a Macondo como un ejemplo. Hay cierta ubicuidad de los muertos, ¿no? También, en el sentido de que es una dicotomía la que establecemos más bien de corte occidental. Pienso también, salvando las distancias eh, cronológicas y geográficas, por supuesto, en el shintoísmo japonés. Es decir, esa dicotomía entre lo vivo y lo muerto es una dicotomía eh, occidental, y te diría que hasta ciertamente enraizada en la contraposición entre lo animado y lo inanimado que establece la lengua del latín. Claro. Sí, porque son ideas que provienen, digo, de milenios atrás. Y nosotros no vemos, en el Rabinal Achí encontrábamos un mundo animado en los valles y montañas, por ejemplo. Y veíamos que había críticos que decían, al Rabinal Achí no hay nada mágico, no hay nada religioso, porque no eran capaces de ver lo animado en el mundo natural. Tenían que aparecer dioses del tipo de Homero bajando de los cielos. Entonces, incluso sí, a través del lenguaje está la diferencia. Bueno, tenemos entonces un tipo de héroe que es un orishá. ¿Y qué es un orishá? Es un antepasado venerable que está muerto, pero que se ha destacado frente a la comunidad por determinadas hazañas. Y Shango es un orishá. ¿Hay alguna traducción
habitual de orillá en el español o se emplea la palabra en su lengua original indiscriminadamente? Habría que utilizar esa expresión, es decir, ancestro venerable. Y todos los aniversarios de su fallecimiento se le rinden homenajes, se le hacen ofrendas. Lo que pasa es que en nuestra cultura de pronto los recordamos, pero tal vez no con esa ritualidad, que sí existe también en China, por ejemplo. Y no tiene tal vez esa influencia, es decir, nosotros no estamos pensando tal vez que nuestros antepasados están rigiendo nuestro destino. O somos una cultura que los pone un poco fuera de nuestro mundo. Sin embargo, en China o en África Negra o entre los yorubas, el antepasado está presente, y si yo me desvío de mi camino, que también es mi destino, que también es mi rito, la manera de volver es incorporando el espíritu de mi antepasado. Y si no lo hago, voy a tener desgracias. Entonces la relación con los muertos es diferente y es más intensa que en la propia China o en Japón. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta para entender, porque si no uno no entiende el mundo yoruba, es decir, uno ve las ceremonias vudú y dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué están haciendo? Se volvieron todos locos, ¿no? Ahora, si uno lo entiende mejor, entonces ya hay otra mirada, y también hay como otra pregunta existencial, porque se trata de una angustia humana existencial. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, ellos tienen una respuesta frente a eso. Yo pienso en los textos, bueno, sí, textos, Mbet, no sé si los conoces, que son como el equivalente a las epopeyas en ciertas partes de África. Sobre todo, por ejemplo, pienso en la población Fang de Guinea Ecuatorial. Sí. Y allí, por ejemplo, hay un mito fundacional, bueno, mito fundacional es un poco pleonasmo, pero hay un mito respecto a la invención de la poesía, en el que plantea que estos griots sacrificaban a sus propias madres para que sus madres, en un estado de muerte, pero de muerte no ajena al mundo, pudieran musitarle estos mitos o estos textos a estos poetas. Sí, me parece Así muy que, interesante. Porque sí, reúne lo que dijimos recién. si te interesa eso, hay un libro que se tradujo en 2012 de Prada Samper, que se llama Cuentos Populares de África, que tiene ese cuento como parte del corpus de una antología. Está bárbaro, porque fíjate que recién veíamos una estatuilla africana en esa actitud de musitar, que algunos en el siglo XIX filólogos interpretaron que podía ser el origen del término mito, de misterio, místico vinculado con iniciado. Esa estatuilla está en una actitud como la que tú decís. Entonces uno ya la miras de otra manera. Tenés otro Me contexto. parece demasiado preciso para ser producto de la casualidad, pero Sí. seguramente lo sea. Bueno, uno tiene que hacer conexiones y por lo menos esas conexiones te permiten mirar las cosas de otra forma. Ahora nos va quedando menos de un minuto. Si se corta, vamos al enlace que sigue en la otra hora. Y hay un lapso ahí que se necesita para convertir la grabación y poder conservarla. Y luego poder editarla y finalmente poder subirla a YouTube. Entonces eso me va a llevar unos minutitos, la conversión de la grabación para que quede luego en carpeta de Zoom. Mientras tanto hacemos como un recreo y después nos incorporamos en la hora que está programada la sesión siguiente, aproximadamente. Se pueden traer un poquito antes también. Perfecto. Disculpen que enarbole la palabra, pero